Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En este tutorial vamos a seguir tratando el tema de los tiempos verbales y en este caso vamos a tratar del tiempo verbal past simple, el pasado simple. Recordad que, como en el resto de tiempos verbales que nosotros hemos estado tratando, vamos a tener en cuenta tres aspectos, una terna de elementos que son la forma, the form, el uso, the use, y finalmente también vamos a tener en cuenta las pistas, the clues. Recordad que las pistas eran aquellas expresiones que teníamos, a las que teníamos que prestar atención para poder identificar esos tiempos verbales, que algunas veces pueden estar presentes y otras veces no, pero en cualquier caso nos van a servir de gran ayuda. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la forma, recordad que era tanto la forma fonética como la forma visual a la hora de bien escribir o de leer ese verbo en ese tiempo verbal, obviamente dentro de una oración. Ok, en este caso vamos a hacer, como hicimos también en el caso anterior, una división, pero en este caso lo vamos a hacer entre dos tipos de verbos que vamos a llamar, o que se llaman, regular verbs, and irregular verbs. Irregular verbs. Vale, y ahora mismo vamos a explicar en qué consiste ser un verbo regular o un verbo irregular. Bien, como su propio nombre indica, un verbo regular es un verbo que sigue una regla, que sigue una norma. ¿Y cuál va a ser esa norma? La norma va a ser la siguiente, que dado que tenemos un verbo en forma base, para crear su pasado lo vamos a hacer añadiendo la forma ed, el sufijo ed, id al final. Ejemplo, si yo tengo el verbo play, yo formaré su pasado añadiendo esta marca, este sufijo, detrás del verbo de manera attached, ¿de acuerdo? Pegado al verbo. Y ya tendría su forma de pasado creada. Obviamente después tendría que crear una oración. Por ejemplo, she played football. ¿Ok? Vale. Esto ocurriría con todos los verbos regulares. Por otro lado, tenemos los verbos irregulares que justamente obedecen al proceso contrario, es decir, si los verbos regulares siguen una regla, los verbos irregulares no siguen ninguna regla. Por tanto, si no siguen ninguna regla, no los tenemos que estudiar de memoria. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con unas listas, con una serie de listas de verbos que nos suelen proporcionar los manuales y que generalmente, no siempre, dependiendo del nivel y dependiendo también de las editoriales, suelen venir en tres columnas. La primera sería el infinitivo y que correspondería con la forma infinitivo, como puede serlo en el caso de los verbos regulares. La segunda forma sería la que nosotros tenemos que nosotros tenemos que prestar atención, puesto que la segunda columna sería la que forma el past simple, o la forma, no que forma, sino que en ella misma es el pasado simple. Y después tenemos también una tercera columna de la que ya hablaremos cuando hablemos de los tiempos imperfectos y de la estructura pasiva, la tercera columna que es el participio pasado. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, si yo tengo un verbo como go, que es infinitivo, al igual que este también es infinitivo, su pasado no se va a hacer añadiendo id como he hecho con este verbo, sino que va a tener su forma propia. No hay manera de saberlo por intuición, no hay manera de aprenderse ninguna regla, solamente la memoria y la asociación del verbo go con su forma de pasado, que es went. Y de camino podemos decir también que su participio pasado es gone, aunque de esto no nos vamos a ocupar ahora. Su pasado sería went. Fijaos que esta forma y esta no comparte ninguna letra, no comparte absolutamente nada en cuanto a nivel visual o fonético. Con lo cual ya nos está dando un argumento más para pensar que son verbos irregulares. Nos pueden surgir una serie de preguntas con respecto a esto. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un verbo es regular o irregular? Pues muy fácil. Si nos encontramos con un verbo ante el que tenemos dudas, tenemos que saber que si no está en esta lista, va a ser, por tanto, un verbo regular y va a formar su pasado
añadiéndole ed. La otra pregunta que puede surgir es: ¿por qué no tengo una lista de verbos regulares al igual que tengo una lista de verbos irregulares? Pues por una cuestión muy obvia. Estos son, aunque haya listas muy largas, dependiendo de las editoriales, una hoja, dos hojas, etcétera, etcétera, la lista de los verbos regulares es finita. Son los que son y ya no puede haber más. Sin embargo, esta lista es infinita y no solamente están los verbos que nosotros podemos saber ahora mismo, sino los verbos que se crearán en el futuro también y que pueden crearse de manera espontánea para referirse a cualquier aspecto de la realidad o cualquier acción de la realidad. Las lenguas ya sabéis que se van, que nacen, crecen, se reproducen, algunas si no las cuidamos mueren y hasta desaparecen. ¿De acuerdo? Pues, por tanto, solamente vamos a aprender, cuando nosotros tengamos que aprender vocabulario, en este caso, verbos que son regulares, lo único que nos vamos a quedar es con la base del verbo, puesto que ya sabemos cómo forman su pasado. Y también vamos a aprovechar la ocasión para decir que su participio pasado, lo mismo que los verbos irregulares tienen participio pasado, también se va a hacer con la forma ed. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el uso? ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros el pasado simple? Nosotros vamos a utilizar el pasado simple para referirnos a acciones que han ocurrido en el pasado y que se han quedado atrás en el pasado cerradas, están terminadas. ¿De acuerdo? Con lo cual hablaremos de, voy a cambiar de color, actions in the past closed in the past. ¿De acuerdo? Son acciones que ya han quedado cerradas y han quedado terminadas. Y finalmente vamos a hablar de las pistas. ¿Qué pistas o qué expresiones vamos a tener para indicarnos que estamos en el entorno de una oración que está en pasado simple? Porque su verbo está en pasado simple. Pues expresiones que indican temporalmente una acción pasada. Por ejemplo, adverbios tales como yesterday. O expresiones temporales que empiezan, por ejemplo, con la palabra last. Last week, la última semana. Last week, last month, last year. Podemos completarlo con la expresión temporal que nosotros queramos. O incluso una expresión cuantitativa temporal, por ejemplo, one month ago. One month ago, la palabra ago también es muy típica de este tiempo verbal. Hace un mes. Fijaros, nosotros ponemos en inglés primero la expresión temporal y después la palabra ago, que vendría a ser algo parecido a hace, pero al revés, ¿de acuerdo? O incluso podemos tener oraciones temporales que empiezan con la partícula, con el pronombre relativo when. When I was a child, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto creo que tenéis una idea bastante clara de cómo se forma el pasado simple en inglés. Recordad que siempre tenéis que prestarle atención a la forma, al uso y a las pistas. Con respecto a las pistas, también tener en cuenta que podemos utilizar adverbios, expresiones o incluso oraciones temporales introducidas, creo que he dicho antes pronombre relativo, pero en este caso sería un nexo, ¿de acuerdo? Una conjunción temporal y todo esto nos va a ayudar a que podamos hacer nuestras oraciones de una manera totalmente satisfactoria. Poco a poco iremos haciendo otros tutoriales donde vamos a ir desgranando también aspectos, porque esto puede convertirse en algo más complejo de lo que puede parecer en un principio, pero recordad que no quiero hacer los tutoriales de una manera, no quiero hacerlos demasiado largos, con lo cual me interesa que tengamos una idea primero de cómo se forma, de la estructura general, del bird view, de cómo se forma el pasado simple y posteriormente ya iremos desgranando cada uno de estos aspectos en la medida en que lo necesitemos para que podamos realizar nuestro ejercicio, podamos realizar nuestras pruebas de certificación de una manera totalmente exitosa. ¿De acuerdo? Espero que haya sido útil y recordad que nos vemos en otro vídeo en un blip. Si te ha gustado, blipéalo.